Vamos a abrir nuestras Biblias el libro de Génesis capítulo 2 y ojalá que pueda ser algo de bendición esta mañana. Lo que yo sé es esto. Yo no tengo nada que decir que valga algo, pero yo tengo la palabra de Dios en mi mano y qué privilegio poder hablar de lo que la palabra de Dios dice. Entonces ojalá que salgamos de acá diciendo cuán bueno es nuestro Dios, cuán linda es su palabra. ¿Cómo puedo yo saber lo que Dios está haciendo en mi vida? Para mí es un privilegio tener a mi esposa conmigo, pero también está mi hijo. Yo salí de acá, salí de la iglesia Omega. No sé por qué nada me sucede a mí con un calendario. Solamente me sucede y tengo que ver qué hacer. Empezamos un jueves, la iglesia Bautista Omega. Y el día, averiguamos que mi esposa estaba embarazada, averiguamos que mi hijo iba a nacer con labio leporino y con paladar leporino. Entonces, literalmente salimos de la doctora y le dije a Andrea, ¿qué hacemos? Porque ella sabía, Cris puede parecer gringo por fuera, pero lo pelas es 100% peruano. En Estados Unidos le digo a la gente, yo soy más peruano que el ceviche, no te preocupes. Yo sí soy peruano, por más que no lo parezca. Mi esposa sabía que no existía manera que Cris no iba a estar en Perú. Pero cuando el doctor me dijo que iban a nacer mi hijo con labio leporino y paladar hendido, tuvimos que regresar a los Estados. Ha tenido ya 26 cirugías. 26 cirugías y le faltan unas 10 cirugías más. Entonces sé que tomé la decisión correcta al irme a los Estados Unidos. A la misma vez fue una cosa bien difícil, pero hoy día tengo a mi hijo conmigo, el que nació, que ustedes nunca lo han conocido, Joshua. ¿Te puedes poner de pie? Ahí está. Sí. Ahí está. Ahí está mi hijo. Entonces le digo, vamos a ir a Perú, todo el mundo te va a hablar como que te conoce. Me dice, ¿por qué? ¿Van a saber que yo soy la razón que no estás tú todavía en Perú? Me dice. Le digo, no, pero es un privilegio tenerlo a él con nosotros también acá en Perú esta mañana. ¿Cuántos se han despertado algún día pensando, no sé en qué cuerpo me encuentro, no sé cómo estoy en el lugar donde estoy, las cosas no han ido como he pensado que deberían de ir? ¿Ha sucedido a alguien? A ver, levanta la mano. ¿Alguien acá les ha sucedido eso? Te levantas y dices, ¿cómo es que estoy en el lugar donde estoy? Entonces llegamos al libro de Génesis, las primeras páginas de la palabra de Dios, y encontramos unas verdades hermosas. Lo que vamos a encontrar el día de hoy es esto: Dios planta con propósito, provee recursos y nos llama a reproducir fruto eterno. ¿A qué voy con esto? No importa dónde estés el día de hoy, si te encuentras desquiciado, que no sabes qué está sucediendo, las cosas no te van bien, no pensabas estar donde estás, las cosas no salieron como pensaste, estás en una situación y no entiendes el porqué, no entiendes la razón. Permíteme decirte el día de hoy que vamos a ver algo de nuestro Dios, una verdad de nuestro Dios que debería animarte mucho. Y es esto: no estás plantado donde estás sin ser porque Dios te plantó en el sitio donde te encuentras. Ahora, imagínate un ratito. ¿Cuántos han plantado alguna vez un árbol? ¿Han plantado alguna vez un árbol? ¿Alguien acá ha plantado un árbol? ¿Cuántas veces ustedes se han sentado con ese árbol y le han dicho, voy a quedarme acá hasta que tú me digas dónde quieres que te plante? Sería medio raro, ¿no? No, estoy esperando que me diga dónde quiere ser plantado, porque el que decide dónde alguien se planta no es el árbol, es el jardinero. Vamos a ver hoy día plantado con propósito. Dios no te colocó donde estás por accidente. ¿No es algo que te anima a eso, pensar eso? ¿Cuántos podrían llenar libros, volúmenes de todas las cosas malas que te han sucedido? ¿Alguien acá puede hacer eso o no? ¿Cuántas cosas malas te han sucedido? ¿A cuántos han tenido problema tras problema tras problema tras problema? Dices, hermano Cris, no sé por qué. Lo que te puedo decir es esto: no estás donde estás sin que Dios te haya plantado ahí. Entonces aprende a glorificar a Dios en el sitio que estás. A veces pensamos que estamos olvidados, pero en realidad tenemos que darnos cuenta de que somos plantados. Donde Dios te planta, Dios te prospera. ¿Puedes repetir eso conmigo? Donde Dios te planta, Dios te prospera. A ver otra vez. Donde Dios te planta, Dios te prospera. Una vez más. Donde Dios te planta, Dios te prospera.
¿Sabes qué, hermanos? No te va a prosperar de repente de la manera que tú piensas que te va a prosperar, porque cuando tú escuchas la palabra prosperar, tú crees que eso tiene que ver con la billetera. Tengo un montón de dinero, pero de eso no está hablando. Dios, donde te coloca, te prospera, porque te pone en un sitio al propósito y con una razón. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 8, y solamente vamos a cubrir tres palabras. Primera palabra que vamos a ver hoy día es plantado. Plantado. Dios te colocó estratégicamente. ¿Puedo repetir eso? Dios te colocó estratégicamente. No significa que todo lo que te ha sucedido te ha ido bien. No significa que hubieses escogido lo que te acaba de suceder. Pero sí Dios te colocó específicamente, estratégicamente. La Biblia dice en Génesis 2:8, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Nada en tu vida es una casualidad. Dios pone al hombre en el sitio correcto, en la hora correcta y de la manera correcta. En Génesis capítulo 2 lo coloca ahí. Y de la misma manera tú debes saber con una verdad que suena fuerte en tu alma, que donde Dios te ha puesto con una razón. Tú me hubieras preguntado cuando yo tenía 18 años y empecé a pastorear mi primera iglesia, yo te hubiera dicho: jamás saldré de ahí. Salí de esa iglesia, fui a otra iglesia, jamás saldré de ahí. Fui a la tercera iglesia, jamás saldré de ahí. Dios me va a poner acá, jamás saldré del país. Pero lo que yo tengo que entender es esto: estoy en Estados Unidos ahora. Mi vida es totalmente diferente a lo que era antes. La iglesia donde yo pasteo, trabajamos con los indigentes. Tenemos 50 personas que asisten a la iglesia y 20% de ellos no tienen casa. O 20 de ellos, no 20%, 20 de ellos no tienen casa. Entras al cuarto donde están y hay un olor de esos especiales. Ahí es donde predico hoy en día. La edad promedia de mi iglesia son gente de 70 años. Yo siempre he trabajado con jóvenes. Siempre he estado con jóvenes. Estoy en Estados Unidos, estoy hablando en inglés. Las cosas son diferentes. Tengo ahora un trabajo secular porque la iglesia no tiene suficiente dinero para pagar para que yo pueda estar solamente como pastor. Yo nunca hubiera imaginado que es ahí donde estaría yo el día de hoy. Pero tengo que darme cuenta de algo. Yo soy plantado. No puedo de repente confiar en la tierra donde estoy plantado, pero puedo confiar en el jardinero que me puso ahí. No puedo de repente, hay a veces en tu vida donde vas a dudar de la mano de Dios, porque Dios te pone en situaciones que nunca te hubieras imaginado. Pero lo que tienes que entender es que cuando no puedes confiar en la mano de Dios, puedes confiar en el corazón de Dios, porque Él sabe lo que hace. Cuando yo tengo 4 hijos, ustedes conocen a 3 de mis hijos. Mi hijo mayor, Jacob, era terco. Perdón. Mi hijo Jacob sigue siendo terco, pero en otras maneras ahora. Mi hijo Jacob, cuando él era niño, estábamos ahí viviendo en Yanaguara y a mi hijo le encantaba tratar de poner sus 2 dedos en un enchufe. Yo agarraba su mano, le decía no, y ese hombre seguía. Le digo no, después tengo que darle en la mano, ¡plaj! Le digo, no estés tocando el enchufe. Ahora quiero que te imagines un ratito lo que estaría pasando por la cabeza de mi hijo mayor. Mi papá es malo, no quiere dejarme hacer lo que yo quiero hacer. ¿Cómo no me quiere? Como él, no entiendo a mi papá. Mi papá es un mal papá. Si hubiese podido hablar y expresarse de esa manera, de repente hubiera dicho eso. Pero cualquier adulto que está en este cuarto entiende que lo que yo hice fue algo con bastante amor. No fue algo difícil, fue algo con bastante amor. Entonces somos plantados, tenemos que entender dónde estamos. No lo entendemos, las cosas que suceden no tienen caso. No entendemos el por qué, no entendemos el cómo. Pero entendemos que no de repente confiamos en la mano de Dios porque el lugar donde nos puso. Pero podemos confiar en el corazón de Dios porque sabemos que su corazón con nosotros es correcto. Somos plantados. Ahora, ¿te puedo decir algo hoy día? Estás en la iglesia Bautista Omega hoy día. Estás plantado acá. Dios te puso acá. Dios no te puso acá porque la banca se va a elevar si no te sientas ahí.
Dios te puso acá para que puedas tener fruto, para que puedas hacer cosas que nunca hubiésemos pensado. Llegué acá el día de ayer, David me estaba mostrando el local y digo, wow, tremendo local que tienen acá. Dios los ha plantado acá. Dios los ha plantado acá. Dice que Él los puso ahí. Dios te plantó en tu familia, en tu ciudad, en tu iglesia, y lo hizo con intención divina. Cuando no entiendes el terreno, confía en el jardinero. No te sembró donde estás para castigarte, te sembró donde estás porque Él sabe que es ahí justamente donde tienes que estar para dar el fruto que Él quiere que des. Dios te ha plantado, eres plantado. Salmo capítulo 1 y versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Será qué? Plantado. Como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Acuérdate, sin lugar a duda, yo soy plantado. Dios me ha plantado en el lugar donde estoy. Dios me ha puesto en el sitio donde estoy. Dios me ha puesto en el tiempo en el que estoy. Dios me ha puesto con los recursos actuales que tengo. Pero me plantó con una intención divina. La segunda palabra que quiero que anotes ahí es esto. No solamente soy plantado, pero he sido provisto. Dios ha provisto para mí. Dios ha dado lo que yo necesito. Dios me ha plantado, pero no me ha plantado para estar plantado. Me ha plantado para florecer. Dios me puso en el lugar donde estoy para poder producir fruto. Me ha plantado para florecer. La Biblia dice en Génesis 2:9 dice lo siguiente: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay algunas cosas interesantes que encuentro en Génesis capítulo 2. ¿Te das cuenta que antes de que Adán tuviera hambre, Dios ya puso fruto en el huerto? Amén. Antes de que Adán tuviera hambre, antes de que Abraham estuviera ahí diciendo tengo hambre, Dios dijo, te estoy poniendo en un huerto para que tengas fruto, ya yo he puesto el fruto. No te necesito a ti para el fruto, no te necesito a ti para que siembres la tierra, no estás acá necesitado de estar acá, yo ya he provisto para ti. Dios, antes que Abraham tuviera hambre ya hubo fruto, antes de que tuviera sed ya corría el río, antes de tener tarea Dios ya había provisto de todo. Mi papá ha estado enseñando esta semana en el libro de Salmo capítulo 23 y versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ayúdame con eso, léelo conmigo por favor. ¿Qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, esa palabra faltará la malentendemos. Pero él dice, léelo conmigo otra vez, una vez más. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a probar una vez más. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa palabra faltará es diferente de lo que crees. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra faltará, decimos mañana no me va a faltar. Pero esa palabra en hebreo cuando habla, en realidad no dice faltará. Lo que dice es esto: Jehová es mi pastor, nada me faltó antes, nada me falta el día de hoy, nada me faltará mañana y por el resto de mi vida yo tengo un Dios que provee para mí. Dios planta, pero Dios también provee para nosotros. Nada me faltará. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a... Ayúdame, ¿conforme a qué? Sus riquezas. En los días antiguos no yapeábamos a gente, no mandábamos cosas por celular, no pagábamos con celular. Eso de acá lo que está diciendo es lo siguiente: ¿de qué billetera quieres recibir regalo? ¿Quieres recibir billetera de James, hijo de David? Él tiene billetera, de repente tiene un sol, 2 soles ahí, quién sabe. ¿O quieres recibir de la billetera del multimillonario más grande del mundo? No sé tú, pero James no me importa nada a mí. Si estamos hablando de dónde recibir, él dice acá, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a, no mis riquezas, no es conforme a mi trabajo,
No es conforme a lo que yo haga, no es conforme a lo que yo diga. Él suplirá lo que necesito de su billetera. Y no es por nada, hermanos, su billetera hace parecer al hombre más rico del mundo como si no tuviese nada. Él dice, yo voy a proveer lo que tú necesitas. Eres plantado, eres provisto. Dios te ha provisto para lo que tienes. Algo interesante que quiero que pienses hoy día. Muchos de nosotros pensamos, estoy acá, pero algún día saldré y haré algo diferente. Tuve el privilegio de trabajar por años en el seminario. Y cuando trabajaba con seminaristas, ellos pensaban, voy a salir como misionero a Chile. Y cuando salgo como misionero a Chile, voy a hacer grandes cosas. Se equivocan. Porque no busques fuera del huerto lo que ya Dios puso en el huerto. Dios ya puso lugar para tener fruto. Muchos de ellos estaban sentados en su iglesia, nunca habían ganado a nadie para Cristo. De repente tocaban música, de repente podían aconsejar, pero nadie. Y les digo, no. Tú tienes que darte cuenta que donde Dios te puso el día de hoy, por una razón. Cumple el propósito de Dios en tu vida. Cumple el propósito de Dios en tu vida. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él no te promete días sin dificultad, pero sí te promete raíces que resisten todo. Porque nos dice en el libro de Romanos capítulo 8 y versículo 28 que todo nos ayuda a bien. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? No te preocupes, hijo, yo te he puesto, pero yo sé tus raíces y yo sé que el problema que te va a llegar, que va a parecer tan grande, no es tan grande como piensas tú, porque tú sirves a un gran Dios que te ha puesto, te ha plantado y que tiene raíces para soportar lo que estás pasando. Mientras tú ves tierra seca donde estás, Dios ve fruto en formación. La tercera palabra y última ya para acabar. No solamente Dios ha plantado y Dios ha provisto, sino que también vemos que Dios tiene un propósito. No fuiste plantado solamente para estar ahí. No, nadie planta. ¿Sabes las cosas que se plantan que tú no pensaste que se plantaron? Lo único que se planta sin pensar por qué lo estás plantando son malas hierbas. Tienes un Dios en el cielo que te ha plantado en el sitio donde estás, en el negocio donde estás, en el lugar donde estás, en el trabajo donde estás, con la familia que tienes, con la gente que te rodean, en el barrio que estás, con los amigos que te rodean, y te puso ahí con un propósito. Y la mayoría de nosotros dejamos como si no importara dónde estamos. Tienes que entender, Dios te ha plantado donde estás con un propósito. Dios te ha puesto a la Iglesia Bautista Omega en Pachacute con un propósito. Dios ha puesto a este lugar, este sitio, en el lugar donde está con un propósito. El propósito nunca te olvides. Génesis capítulo 2 y versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo puso para que lo labrara y lo guardase. Dios puso a Chris Gardner en Estados Unidos para qué, y yo debo cumplir lo que Dios me puso en Estados Unidos para hacer. Dios te puso a ti en el lugar donde estás. Pero hermano Chris, usted no entiende, yo he tenido un montón de errores, yo he hecho tantas cosas malas, no entiendes dónde estoy, no entiendes lo difícil que estoy pasando, no entiendes que no tengo ni para alimentar a la familia. Dios te ha puesto en ese sitio para que honres a Dios cuando no tienes lo que necesitas. El propósito. Dios no te plantó para que admires el terreno, sino para que seas mayordomo de su propósito. No fuiste sembrado para sobrevivir, fuiste sembrado para servir. La espera no es pérdida. La espera que Dios te hace pasar es en preparación del fruto que Dios quiere que des. En el libro de Salmo capítulo 126 versículos 5 al 11, la Biblia dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Cuántos de ustedes sienten como que están sembrando con lágrimas de vez en cuando? ¿Sucede o no? Estoy sembrando con lágrimas, no te preocupes, vas a con regocijo segarán. Siguiente versículo dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Al irse va a ir llorando, va a ir con preocupaciones, va a ir con peso, pero va a volver a venir con regocijo, trayendo sus gavillas.
La semilla que espera en fe, un día va a cosechar en gozo. Si no floreces donde estás, no florecerás donde vayas. Date cuenta que Dios te ha puesto aquí para este momento y en este lugar para traerle honra y gloria a Él. Dios plantó a Adán en el Edén, Dios plantó a José en Egipto, plantó a Esther en el palacio y plantó a Justin en Omega y plantó a Javier en Omega y plantó a no sé el nombre de muchos de ustedes que están acá. Dios te plantó en el sitio que estás, lo hizo al propósito, vive como si te hubiese plantado y como que tienes un trabajo que hacer. Entonces, hermano, ¿cómo vamos a saber si estamos plantados acá y si hay un propósito? ¿Sabes cómo se va a dar cuenta? Porque esta iglesia va a empezar a crecer de una manera increíble, porque Dios ha puesto gente acá, los ha plantado acá para que produzca fruto y la iglesia va a crecer, la construcción va a cambiar, el barrio va a estar hablando de este lugar donde la mano de Dios está, porque la mano de Dios está acá, porque Dios te plantó acá. Utilízalo para su honra y para su gloria. No estás fuera de lugar. Estás en el lugar donde Dios puede mostrar su gloria. No eres una semilla olvidada el día de hoy. Eres un árbol asignado por Dios que está creciendo. Dios te ha plantado. Hay un autor que dijo que los 2 días más grandes del hombre es el día que nace y el día que averigua el porqué. Has nacido ya. Ahora pídele a Dios que te muestre por qué naciste y cómo vas a traer honra y gloria a Él. Una de las cosas que hablo en los Estados Unidos y que a veces la gente mira mal, no les gusta, es que les digo, yo no creo en el ministerio a tiempo completo. Yo no creo en el ministerio a tiempo completo. Entonces, hermano Cris, ¿usted no cree en el ministerio a tiempo completo? No, sí creo en el ministerio a tiempo completo, pero te voy a explicar cómo saber si tú eres o deberías de ser una persona que está en el ministerio a tiempo completo. Te voy a mostrar, ¿ya? Esos 2 dedos, levántalos, por favor. Levanta esos 2 dedos para que los veas. Hay 2 pruebas para saber si estás en ministerio a tiempo completo. Prueba número 1, si estás acá el día de hoy y conoces a Cristo. Prueba número 2, esos 2 dedos ponlos acá. Si sientes un tap, 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 tap en las palabras, hay un corazón latiendo. Si eres creyente y tu corazón late en tiempo de ministerio completo para hacer lo que Dios te ha plantado para hacer. Porque tú en la obra, en el trabajo, puedes hacer cosas que el pastor nunca puede hacer. Tú en tu equipo de fútbol puedes hacer lo que tu pastor nunca puede hacer. Tú en el barrio donde estás, Dios te puede utilizar. Averigua por qué Dios te ha puesto en este lugar y vive como si tuviera la razón. Si no conoces a Cristo hoy día, estás visitando por primera vez acá en la iglesia, permíteme decirte algo, Dios te plantó en esta iglesia el día de hoy para que escuches que hay un Dios en el cielo que te ama. Para que tú escuches y para que tú entiendas que tu pecado te separa de Dios, pero Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario para salvarte a ti. Te plantó aquí para eso hoy día. Pero si tú conoces a Cristo, es hora de vivir como si hubiese sido plantado de verdad. Como si hubiese sido provisto de verdad. Porque Dios tiene un propósito para ti. Si ya lo conoces, el llamado es claro. Echa raíces, florece y da fruto donde Dios te pone. No fuiste sembrado para sobrevivir, fuiste sembrado para servir. El buen terreno no siempre es cómodo, pero el buen terreno siempre es fértil para traerle honra y gloria a Dios. Me gustaría preguntarte el día de hoy, de repente tienes un trabajo y dices, hermano, gano bien, ¿qué importa? No importa si ganas bien o no ganas bien. Importa si estás glorificando a Dios mientras estás ganando bien. Hermano Cris, no, usted no entiende. Yo soy dueño de una empresa. ¿A quién le importa? Vas a morir, tu empresa se va a ir al agua. Tu empresa no tiene importancia. Tu trabajo no tiene importancia. Lo que te rodea no tiene importancia. El carro que manejas no tiene importancia. El celular que llevas en la mano no tiene importancia. Lo que tiene importancia es esto: saber a quién has creído y saber que Él es poderoso y que Él te ha plantado ahí. No tienes un negocio porque eres más inteligente que los demás, porque no lo eres. Tienes un negocio porque Dios te plantó ahí en ese negocio para hacer algo para su honra y gloria.
No eres más capaz que los demás. No eres más inteligente que los demás. Eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, que Dios te dio un privilegio de ser plantado en tu propia empresa. Y es ahora la hora de decir cómo glorifico a Dios con lo que Él me ha dado. Porque si tienes tus 2 dedos y has probado el día de hoy, estás en el ministerio de tiempo completo. Y ahora, ¿qué harás con el llamado que Dios te ha puesto en tu vida? Padre, te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos que tú bendigas este culto. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a reconocer lo que es ser llamado por ti, plantado por ti, provisto por ti. Señor, danos la razón por la cual nos has puesto ahí. Y Señor, te pido que tú seas honrado y glorificado en todo lo que hacemos. En el nombre precioso de Cristo Jesús.